Su asistencia, 74 damas y caballeros congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59. Por lo tanto, teniendo el quórum reglamentario, se inicia la sesión. Primer proyecto. De la Comisión de Producción, proyectos de ley 1683, 4161 y 4478. Se propone crear el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Antes de la sustentación se pone en observación el acta correspondiente a la 10ª sesión celebrada el 9 de septiembre de 2015. Si ningún congresista formula observaciones al acta, se dará por aprobada. Se da por aprobada. La palabra a la presidenta de la Comisión de Producción. Se va a iniciar entonces la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Producción del periodo anual de sesiones 2014-2015, recaído en los proyectos de ley 1683, 4161 y 4478, que propone crear el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Al respecto, la Comisión de Descentralización ha decretado que se archive el proyecto de ley 1683. Con fecha 10 de junio de 2015, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Descentralización respecto de los proyectos de ley 1683, 4161 y 4478 y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Beteta Rubín, presidenta de la Comisión de Producción, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. No sé si nos pueden apoyar, por favor, para pasar el PowerPoint. Bien. El ecran, por favor. Sí. Señor presidente, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1683/2012-CR, 4161/2014 del Poder Ejecutivo y 4468/2014-CR, que propone crear el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Fue aprobada por mayoría en su 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Producción, Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas, realizada el 26 de mayo. Señor presidente, la Constitución Política del Perú, en su artículo 66, señala que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. A mayor abundamiento, el artículo 67 señala que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y en ese sentido el Estado norma la actividad pesquera y promueve su uso sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, debiendo asegurar el uso y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Es así, señor presidente, que el Ministerio de la Producción, conforme a su ley orgánica, es el ente rector y competente en materia de pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. Es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor y menor escala, por lo que cuenta con el servicio de las empresas ejecutoras del programa de vigilancia y control en las actividades acuícolas en el ámbito nacional y de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización. Por estas son las direcciones, señor presidente, el dictamen en cuestión propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, así como la Superintendencia Nacional de Pesquería, en siglas SUNAPES. Instituciones que al crearse contribuirían al mejor desarrollo de la supervisión, control, fiscalización y sanción, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a las actividades pesqueras y acuícola,
tanto por las personas naturales y jurídicas del gobierno central y subnacional. Este dictamen consta de 28 artículos, 7 disposiciones complementarias finales y 3 disposiciones complementarias transitorias. Es así que he preparado un resumen de los artículos más importantes que corresponde al dictamen a través de la presentación. Principales artículos de la ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Título segundo. Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. Artículo tercero. Sobre la definición. El Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, denominado SUNASUPE, es un sistema de tipo funcional que integra procedimientos, técnicas e instrumentos de supervisión, control, fiscalización y sanción en materia pesquera y o acuícola que correspondan al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales. Artículo cuarto. La finalidad. El SINASUPE tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales, así como supervisar y asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a las actividades pesqueras y acuícolas por parte de todas las personas naturales y jurídicas, del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, que contribuyan a una efectiva gestión para la protección o sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del país. Artículo quinto, los objetivos. El SINASUPE tiene los objetivos siguientes. 5.1. Realizar coordinaciones para el cumplimiento e implementación de las políticas públicas en el Gobierno Nacional y en los gobiernos regionales en materia de su competencia. 5.2. Promover en la comunidad el apoyo activo en la preservación y cuidado de los recursos hidrobiológicos. 5.3. Armonizar las competencias y funciones sobre las actividades de pesca y acuicultura en materia de su competencia. Artículo sexto. Entidades competentes. ¿Quiénes serán las entidades competentes? Forman parte del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, el SINASUPE. Primero, 6.1. El Ministerio de la Producción. 6.2. La Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, SUNAPES. 6.3. 2 representantes de los gobiernos regionales que pertenezcan a los órganos que realizan la supervisión y fiscalización pesquera y acuícola. 6.4. Los organismos públicos bajo el ámbito de la competencia del Ministerio de la Producción vinculados a las materias de pesca y acuicultura. 6.5. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas del Perú. 6.6. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. La reunión de los representantes del SUNASUPE constituye una instancia de coordinación técnica, presidida por el representante del Ministerio de la Producción. Título tercero. Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Capítulo primero, Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Artículo 8. Naturaleza. Créase la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, denominadas SUNAPES, como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera para el ejercicio de las funciones que le son asignadas en la presente ley. Tiene naturaleza jurídica de derechos públicos interno y constituye pliego presupuestal. Asimismo, tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional y cuenta con las oficinas desconcentradas a nivel nacional.
Subcapítulo primero. Funciones de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. Artículo 11. La SUNAPES tiene las funciones siguientes. En el artículo 11.1, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola dentro del ámbito de su competencia, pudiendo realizarlo de manera directa o indirecta. Artículo 11.2, conducir el funcionamiento del SUNASUPE. 11.3, cumplir con las políticas nacionales y sectoriales en materia pesquera y acuícola. 11.4, imponer sanciones por infracciones generadas por el incumplimiento de normas vinculadas a las materias pesquera y acuícola en el ámbito de su competencia. En el artículo 11.5, dentro de estas funciones tenemos fiscalizar con o sin previo aviso los establecimientos, las empresas o lugares relacionados con la actividad pesquera o acuícola. Artículo 11.6. Contar con el apoyo de instituciones técnicas y especializadas en peritaje que estime necesario para el mejor desarrollo de la función fiscalizadora. 11.7. Proceder a practicar exámenes o pruebas que consideren necesarias para comprobar que las disposiciones legales en materia pesquera y acuícola se observan correctamente. En su artículo 11.8, requerir información al fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales en materia pesquera y acuícola en el ámbito de su competencia. 11.9, examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado la documentación relevante en la verificación del cumplimiento de la legislación en materia pesquera y acuícola, tales como registros y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a fiscalización. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al acta de inspección y expediente administrativo, así como requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas que se designen al efecto. 11.10. Tomar o sacar muestras y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, empresa, embarcación y otros lugares donde se realice la actividad pesquera y acuícola, con la finalidad de realizar mediciones, obtener fotografías, grabaciones de audio, vídeos, levantar croquis o planos o utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las acciones de fiscalización y supervisión. En el artículo 11.11, supervisar y fiscalizar a las autoridades competentes que otorgan concesiones, autorizaciones, permisos, licencias o títulos habilitantes para desarrollar la actividad pesquera y acuícola, debiendo determinar irregularidades en su otorgamiento en el marco de su competencia. 11.12. Realizar las acciones necesarias para prevenir, combatir, reprimir y sancionar la comisión de actividades ilegales en materia pesquera o acuícola. Para tal efecto, las autoridades competentes brindan el apoyo necesario. 11.13. Ejercer la facultad de ejecución coactiva en el ejercicio de su competencia. En el artículo 11.14, coordinar con las entidades vinculadas a las actividades pesqueras o acuícolas para cumplir con la función fiscalizadora y sancionadora. En su artículo 11.15, promover la capacitación y sensibilización de la ciudadanía en materia pesquera y acuícola dentro del marco de la presente ley. Artículo 11.16, supervisar la construcción de embarcaciones pesqueras en el ámbito de su competencia. El artículo 11.17, dictar normas y establecer procedimientos e incentivos relacionados con la supervisión, control, fiscalización y sanción en materia pesquera y acuícola en el marco de la presente ley.
Artículo 11.18. Otras funciones señaladas por la ley dentro del ámbito de su competencia. Dentro del capítulo 3, tenemos el Tribunal de Fiscalización Pesquera y Acuícola. Artículo 19. Tribunal de Fiscalización Pesquera y Acuícola. El Tribunal de Fiscalización Pesquera y Acuícola es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El tribunal constituye la segunda y última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento mediante la interposición del recurso de apelación. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observación obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. El tribunal cuenta con salas especializadas, cuyo funcionamiento es regulado mediante el reglamento de la presente ley y está integrada cada uno por 3 vocales designados mediante resolución ministerial. Los vocales son elegidos mediante concurso público. Los vocales del tribunal trabajan a tiempo completo y dedicación exclusiva, salvo la docencia. Permanecen en el cargo durante 3 años, renovables por un periodo adicional hasta de 3 años. Los vocales no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni de asociaciones relacionadas con las funciones de la SUNAPES. La cantidad de salas especializadas y de salas adicionales será determinada por el Ministerio de la Producción mediante resolución ministerial. También consideramos importante las disposiciones complementarias finales en esta presente ley. Primera, transferencia de funciones. Transfiérense a la SUNAPES las funciones de las dependencias del Ministerio de la Producción referidas al control, supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad pesquera o acuícola, incluyendo la potestad sancionadora relacionada a dichas actividades. La SUNAPES asume el acervo documentario, los bienes, los pasivos y los recursos correspondientes a dichas dependencias, dentro del plazo de 120 días hábiles desde la vigencia de la presente ley. El personal de las dependencias nombradas en el presente artículo se transfieren a la SUNAPES con su mismo régimen de contratación, en tanto simplemente la ley 30057, Ley del Servicio Civil. Segunda, comisión de transferencia. Constitúyase una comisión de transferencia por resolución ministerial del Ministerio de la Producción en el plazo de 15 días calendarios contados desde la vigencia de la presente ley. Tercera disposición, implementación y funcionamiento de la SUNAPES. En tanto la SUNAPES no cuente con sus documentos de gestión que permitan su implementación y total funcionamiento y total dentro del plazo establecido en la primera disposición complementaria transitoria, las funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa pesquera o acuícola, así como la función sancionadora de dichas actividades, continúan a cargo de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización y de la Dirección General de Sanciones del Ministerio de la Producción, respectivamente. Cuarta disposición, respecto al financiamiento. La implementación de lo establecido en la presente ley durante el año 2015 se financian con cargo al crédito presupuestal asignado a la Dirección General de la Supervisión y Fiscalización y a la Dirección General de Sanciones del Ministerio de la Producción en el presupuesto público para el año fiscal 2015, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo que significa con su mismo presupuesto que viene funcionando serán transferidos. Quinta disposición, adecuación de la normatividad en materia de fiscalización vigente. Toda mención efectuada en la normatividad vigente respecto de los órganos competentes del Ministerio de la Producción que realizan las funciones fiscalizadoras de control,
supervisora o sancionadora en materia pesquera o acuícola, entiéndase referidas a la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, SUNAPES. Sexta, respecto a la reglamentación, el Poder Ejecutivo reglamenta el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola en el plazo máximo de 90 días calendarios contados desde la vigencia de la presente ley. Respecto a los registros, séptimo, transfiérase a la SUNAPES el registro de sanciones creado por mandato del artículo 4 del Decreto Supremo 015-2007-Produce, cuya denominación será la de Registro Público de Fiscalización y Sanciones del Sector Refisa. El Refisa contiene las acciones de fiscalización, control y supervisión practicadas a los administrados en virtud de la presente ley, debiendo contener la identificación del administrado, el procedimiento administrativo sancionador, la fecha de inicio, la infracción cometida, la sanción aplicada, la impugnación de ser el caso y el último estado de procedimiento, sin perjuicio de cualquier otra información regulada por las normas reglamentarias que correspondan. La información de Refisa debe mantenerse actualizada, debiendo ser de acceso público. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, instrumentos de gestión. El reglamento. Continúe, congresista. Gracias. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, instrumentos de gestión. El Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura es aprobada en el plazo no mayor de 120 días calendarios contados de la vigencia de la presente ley mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Segunda disposición, matriz de competencia y funciones. En el marco del proceso de descentralización, en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de la Producción adecúa la matriz de delimitación de competencias y asignación de funciones en fiscalización, supervisión y sanción en materia de pesca y acuicultura, en todos los niveles de gobierno, debiendo remitirle a la Secretaría de Gestión Pública y a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Siguiente. Tercera disposición, expediente en trámite. Los expedientes relacionados a la labor de supervisión, inspección y sanción continúan gestionándose de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente al momento de la inspección. Las opiniones que han recibido este proyecto de ley son del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Gobierno Regional de La Libertad, Gobierno Regional de Lima, Gobierno Regional de Tacna, como también del Gobierno Regional de Moquegua. En ese sentido, señor presidente, señores congresistas, por lo expuesto, considerando que es una ley muy importante, solicito a todos los colegas congresistas el voto favorable a este proyecto de ley, en ese caso en el dictamen que se ha trabajado en la Comisión de Producción y para los cuales será un instrumento necesario, importante, y con ello estaremos teniendo una labor más efectiva en lo que concierne a la supervisión y sanciones respectivamente, y ello el Ministerio ya no se convertiría en juez y parte. Creo es lo más importante que podamos rescatar con este dictamen que hemos puesto a conocimiento de los colegas congresistas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Concluida la sustentación, se inicia el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Producción. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Como autor de un proyecto de ley que está acumulado en este dictamen, permítame, presidente, sustentar el porqué, la importancia de este proyecto de ley. Como todos conocemos,
los recursos hidrobiológicos del mar peruano son de suma importancia por las siguientes razones. En primer lugar, contribuyen a la alimentación. Segundo, generan puestos de trabajo. Tercero, contribuyen en la lucha contra la desnutrición y constituyen una fuente de riqueza. Como bien conocemos, los principales problemas que afectan el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos son la depredación y la pesca ilegal, razón por la cual las acciones de supervisión, fiscalización y sanción pesquera y acuícola deben repotenciarse. Es de público conocimiento que las dependencias que actualmente son competentes para supervisar, fiscalizar y sancionar realizan un trabajo insuficiente, ya que no están combatiendo la depredación indiscriminada de nuestros recursos hidrobiológicos, por lo que se requiere de una entidad independiente, transparente, con autonomía y con equipo de profesionales eficientes y eficaces para eliminar las malas prácticas pesqueras y acuícolas. Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no ha concluido con la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción a los gobiernos regionales. Ello ocasiona problemas de gestión, otorgamiento indebido de permisos, descontrol en la supervisión, fiscalización y sanción, principalmente en el control de tallas, en las cantidades y en el destino final hacia la denominada pesca negra, que no paga impuestos, que tienen trabajadores sin derechos, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esta situación, se propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, SINASUPE, que en su artículo 1 dice, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales y el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a las actividades pesquera y acuícola. Se propone crear como ente rector de todo ese sistema a la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, SUNAPES, como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, con autonomía técnica y funcional, también administrativa, económica y financiera, para el ejercicio de sus funciones, constituyendo un pliego presupuestal. Formarán parte del sistema las siguientes entidades: el Ministerio de la Producción, la SUNAPES, 2 representantes de los gobiernos regionales que pertenezcan a los órganos que realizan la supervisión y fiscalización pesquera y acuícola, los organismos públicos bajo el ámbito de competencia del Ministerio de la Producción vinculados a las materias de pesca y acuicultura, el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas del Perú y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Las funciones relevantes de la SUNAPES son supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola dentro del ámbito de su competencia, pudiendo realizarlo de manera directa o indirecta. Asimismo, cumplir con las políticas nacionales y sectoriales en materia pesquera y acuícola, imponer sanciones por infracciones generadas por el incumplimiento de normas vinculadas a las materias pesquera y acuícola en el ámbito de su competencia, fiscalizar con o sin previo aviso los establecimientos, empresas o lugares relacionados con la actividad pesquera o acuícola, entre otras. La SUNAPES contará con un jefe como máxima autoridad ejecutiva y será el titular del pliego presupuestal. Es designado mediante resolución suprema a propuesta del Ministerio de la Producción por un periodo de 3 años, pudiendo renovarse la designación por un periodo adicional de 3 años. Se contará con un tribunal de fiscalización pesquera. Adicional.
en calidad de órgano resolutivo en segunda y última instancia administrativa, con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Los vocales del tribunal trabajan a tiempo completo y dedicación exclusiva, salvo la docencia. Permanecen en el cargo durante 3 años, renovables por un periodo adicional de hasta 3 años. Presidente, me pide una interrupción. Presidente, me pide una interrupción el congresista Elar Melgar, si usted lo... ¿Un minuto o dos? ¿Dos? Un minuto. Congresista Melgar. Gracias, presidente. El congresista Juan José Díaz Dios solicita que se le acumule el proyecto de ley número 4557-2014 CR, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del organismo de fiscalización, supervisión y sanción de la pesca. Gracias, presidente. Continúe, congresista Becerril. Gracias, presidente. Solo para terminar, manifestar que todos sabemos que el mar peruano, nuestro mar de Grau, es uno de los más ricos a nivel mundial, pero hay que cuidar de la depredación de la pesca negra. Por eso es importante la aprobación de este dictamen, presidente. Gracias. Gracias. La palabra la tiene el congresista Manuel Damer. Señor presidente, voy a intervenir sobre esta materia, pero antes quisiera una precisión de la presidencia del Congreso. El día de ayer, en la Comisión de Energía y Minas, se vio una situación sumamente delicada para el equilibrio constitucional en nuestra patria. Se informó de que el presidente del Congreso, en función de una iniciativa legislativa que fue aprobada por el Congreso y que luego fue observada por el Ejecutivo, a la que se refiere a la transferencia del lote 192 a Petroperú, esa iniciativa legislativa fue observada por el Poder Ejecutivo y luego reiterada, ratificada por el Congreso. Y yo tengo acá la fotocopia por la cual el presidente del Congreso envía la insistencia el día 26 de octubre, que fue recibido en el despacho presidencial. Del 26 de octubre a la fecha, este acuerdo del Congreso, esta insistencia, esta ley acordada por el Congreso por la vía de la insistencia, que es un mandato constitucional, debió haber sido publicado al día siguiente. Han pasado 8 días y no ha sido publicado. No se trata de una ley cualquiera, es una ley producto de una competencia entre organismos del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Es un problema de equilibrio de poderes, es un problema de una adecuada relación entre los poderes públicos. Se hizo una consulta en la Comisión de Energía y Minas y por parte de Oficialía Mayor se precisó que se había hecho los trámites correspondientes para enviarlo ante el Poder Ejecutivo a quien correspondía. Pero la no publicación es una irresponsabilidad gravísima que está casi al borde de una inconducta, de una inconstitucionalidad cometida por la propia autoridad presidencial. El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros tienen responsabilidad directa. Debería haberse publicado al día siguiente de haber recibido el Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que podría estar detrás de esto? ¿Por qué la demora? Porque esta ley aprobada, si no se publica, no está vigente, no entra en efecto. Y tenemos la información de un dictamen interno del Ministerio de Economía y Finanzas del día 2 de octubre del 2015, es el informe 300-2015 EF, en el cual se está queriendo generar un precedente normativo a partir del lote 64, para no permitir que el lote 64 sea administrado conjuntamente en un consorcio que tiene convocado Petroperú con una empresa internacional. A partir de bloquear a Petroperú en el lote 64 se quiere crear el precedente normativo vía un decreto supremo para luego tratar de bloquear esta norma aprobada por el Congreso. Es esta maniobra tan burda sobre el lote 64 que tiene 55 millones de barriles de crudo ligero probado
y que hay una empresa privada que va a invertir el 100% y le da a Petroperú el 25% de la correspondiente participación. Continúe, congresista. A partir de esta disputa sobre el lote 64 se quiere también bloquear el acuerdo del Congreso respecto al lote 192. Es por eso, señor presidente, que la comisión se comunicó con el despacho de la presidencia para plantearle que en forma inmediata hable con el Poder Ejecutivo, hable con el presidente del Consejo de Ministros. El día de hoy en El Peruano yo me levanté pensando que iba a haber publicada la norma. He leído con atención hasta las páginas excedentes del Peruano y no hay ninguna publicación. Por lo tanto, hay un problema político vigente de relación entre los poderes del Estado, más allá de la opinión que se tenga sobre el fondo del asunto. Un proyecto de ley insistido por el Congreso, promulgado ya por el presidente del Congreso, debería estar ya publicado en el Diario Oficial del Peruano. Sí, señor presidente. Si me permite, señor congresista Damer, quiero informar al Pleno que en efecto se cumplió de inmediato con enviar la autógrafa al Poder Ejecutivo. Sin embargo, en efecto, hasta el día de hoy, esta insistencia no ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano y por lo tanto no está vigente. El día de ayer, por lo acordado en la Comisión de Energía y Minas, conversé en 2 ocasiones con el presidente del Consejo de Ministros, quien se comprometió a publicarlo de inmediato. El día de hoy, en efecto, veo que no se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano. Tengan la seguridad, señores congresistas, que esta presidencia y esta mesa directiva van a hacer que se respete el fuero del Congreso Nacional. Continúe, congresista Damer. Bueno, señor presidente, entonces esperando que sea publicado cuanto antes y que además no tengan viabilidad esas maniobras por las cuales se quiere impedir que los lotes 64 y 192 pueda participar Petroperú. Yendo al tema planteado, es cierto que el sector pesquero es muy importante en el país. Somos un país que tiene una gran ventaja, que es la costa marina, nuestra participación en el mar que le adyacente a nuestras costas y nuestra participación en el mar ahorita más importante del mundo, que es el Océano Pacífico. Y es un mar en el cual hay las especies que es una riqueza propia del país. Lamentablemente el proyecto, en vez de solucionar el problema, está debilitando la participación del Estado. ¿Por qué? Porque está creando una superintendencia quitándole al Ministerio de la Producción la responsabilidad. ¿Cómo puede ser que existiendo una inmensa riqueza con la anchoveta y la producción de harina de pescado, que inclusive no paga impuestos porque está exonerada del IGB, que hay cantidades de barcos internacionales que vienen a pescar en nuestras costas y se llevan un recurso sobre el cual pagan pocos impuestos y se negocian fuera de las normas más o menos conocidas y no se sabe bien qué pasa? ¿Qué ocurre con la pesca negra que se crece y se desarrolla en el país? Hay problemas reales. Esos problemas se plantean que sean solucionados porque el Ministerio de la Producción no los está solucionando. Y para solucionarlos plantean la creación de una superintendencia que va a tener hasta facultades normativas, que va a reemplazar en todo al Ministerio de la Producción y en la cual el Ministerio de la Producción queda como un invitado más, un participante más, que inclusive con el cargo de director, pero que no va a decidir. Esa superintendencia es un papel pintado en la pared. En la práctica, lo que ocurre con este proyecto de ley es que debilita la función del Estado, la función de responsabilidad del Estado vía un ministro. El ministro es el responsable político del Estado en dar políticas y en asumir responsabilidades sobre el sector. Si se le quita al ministro y se le pone para conducir un organismo general que entre sus enredos burocráticos va a terminar no fiscalizando nada ni teniendo acción real, lo que va a ocurrir, señor presidente, es que nos van a depredar más una de las riquezas fundamentales del país. Por eso, lo que debería reformularse en el proyecto de ley es más bien darle mayores autoridades para que sea el Ministerio de la Producción, con órganos especializados de control, con órganos de supervisión, con órganos de participación, con todo lo que se está planteando aquí, pero no en forma separada, sin la autoridad máxima del Estado a nivel del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio, en el sector. Cuando se saca el Ministerio del sector y se crea un organismo, ese organismo va a ser de alguna manera capturado, controlado o neutralizado por el inmenso poder que tienen quienes están ahora haciendo la acción privada en el sector pesquero de manera irregular. Hay muchos que la hacen regularmente, pero hay un poder económico inmenso que va más allá del poder
público del Estado. Y se requiere que el poder público del Estado intervenga, e intervenga con firmeza y con claridad. Ciertamente que hay dificultades muy serias, y ahí corren muchísimos intereses que están afectando al interés público. Y la solución del interés público no es crear una comisión que reemplace al Ministerio, que deje de lado la responsabilidad del Ministerio, sino darle mejores condiciones para que pueda cumplir las responsabilidades del Estado en un sector estratégico y clave como es la pesquería nacional. Por eso, señor presidente, plantearíamos que el proyecto regrese a comisión, o votaremos en contra, porque nos parece que no soluciona el problema planteado, sino que más bien lo que hace es crear una comisión que va a ser decorativa, ineficiente, y que va a hacer que los grandes pulpos que manejan en este momento el sector pesquero nacional vayan a seguir controlando a su antojo y en contra del país el sector pesquero nacional. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al congresista Bedoya, quiere el congresista Bogotá plantear una cuestión de orden. Correcto. Sí, señor presidente. Y yo quiero, a raíz del comentario formulado con el congresista Danmer, yo asumí que ya la insistencia había sido publicada por este Congreso de la República. Yo en ese sentido, como cuestión de orden, pido que se lea el artículo 108 de la Constitución, que establece que quien la promulga es el presidente del Congreso. No tiene que pedirle permiso al presidente del Consejo de Ministros, ni a ningún ministro, ni a ningún ejecutivo. El Congreso es el primer poder del Estado y con una insistencia, el Congreso publica la norma, no la publica el Ejecutivo. Por favor, que se lea el artículo 108 y que se cumpla el día de hoy. Estoy en cuestión de orden, no sé si puedo dar interrupciones. Solamente para aclarar, congresista Bogotá, en efecto se señala que el Congreso la promulga. Sin embargo, hay un trámite administrativo que se debe cumplir en Palacio de Gobierno. Concretamente, tiene que enumerar la ley, porque si la ley no tiene número no se publica, lo cual significa que mediante un trámite administrativo se está impidiendo o se está evadiendo un mandato constitucional, y en eso le doy toda la razón. Sin embargo, pido que se lea el artículo constitucional para que lo tome en cuenta el Gobierno central. Constitución Política del Perú, artículo 108. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente según corresponda. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, la presenta a este en el mencionado término de 15 días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Cosa que en efecto se ha cumplido, sin embargo, es el Ministerio de Justicia, desde Palacio de Gobierno, el que debe darle el número a la ley. Y por no darle el número a la ley, esto no se publica. Así que por un tema administrativo se está evadiendo una responsabilidad constitucional. Congresista Bogotá, continúe. Sí, yo un segundito, Lourdes, déjame culminar. Señor presidente, esto es una afrenta al Congreso de la República. Por lo tanto, por más dolor y preocupación que me causa, yo creo que debiéramos de citar de inmediato al presidente del Consejo de Ministros, porque no podemos permitir que bajo el pretexto de una gestión administrativa, a cargo sabe Dios de qué Pechirucci, están bloqueando el orden constitucional en el país. Esto es un mandato constitucional establecido en el artículo 108 de la Constitución, que está siendo, según le han informado a usted, bloqueado por un administrativo del Ministerio de Justicia. ¿Y el Congreso de la República, bien, gracias? Una interrupción. Congresista Alcorta. Sobre la misma cuestión de... Sí, presidente. Gracias, Daniel. Daniela Bogotá tiene razón, Damer también tiene razón. Ayer lo hemos visto en la Comisión de Energía y Minas. Efectivamente, la promulga el Ejecutivo o la promulga el presidente del Congreso. Pero en cualquiera de los casos, especialmente en el caso del Congreso, después de promulgar, que es firmar, no sería que publique, el presidente del Congreso lo manda a la Presidencia de la República, que tiene una relación, lleva el control de las publicaciones a través del Ministerio de Justicia. Eso fue lo que nos ha explicado ayer la oficialidad mayor, que hemos estado con el problema. ¿La promulga el Ejecutivo o la promulga el presidente del Congreso? Si la promulga el presidente del Congreso, esa promulgación se envía al Ejecutivo para que la publique. No la puede publicar directamente el Congreso, no tengo idea por qué. Más allá de la discrepancia en la votación, si es una afrenta al Congreso, por otro lado, claro que sí. Gracias. Congresista Danmer. Señor presidente, creo que la propuesta que ha hecho el congresista Aguataz es adecuada. Me sumo a esa propuesta y plantearía que se someta a votación
el hecho de que se pida la presencia inmediata del presidente del Consejo de Ministros para que informe al Congreso respecto a la publicación de esta ley que es mandato constitucional. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista. Muchas gracias, De la Torre. señor presidente. En efecto, el día de ayer en la comisión prácticamente por unanimidad se ha acordado el pedir a usted para que exhorte al Ejecutivo para que se publique esta ley que ha sido aprobada, el lote 192. Creo que compartimos la preocupación del congresista Bugatás. El Poder Legislativo merece respeto, señor presidente. Correcto. Congresista Bedoya, congresista Mulder, congresista Beteta. Gracias, señor presidente. Voy a abordar dos temas en mi intervención. El primero, el que estamos debatiendo en este momento, para luego retomar el tema del proyecto de ley en debate. Yo siempre a lo largo de toda mi vida parlamentaria, señor, y no es la primera vez que intervengo en ese sentido, he sostenido que el poder legislativo debe ser respetado y que una vez que el poder legislativo toma un acuerdo o una decisión, aun cuando uno haya estado en contra, tiene que respetarla y hacerla respetar. Consta a toda la representación nacional que cuando se debatió primero el proyecto de ley respecto del lote 192, como posteriormente cuando se debatió la insistencia, estuve en contra de dicha norma, como también lo había estado en las repetidas oportunidades que se discutió en el seno de la Comisión de Energía y Minas. Pero el Parlamento se pronunció y el Parlamento mayoritariamente tomó la decisión de insistir en su proyecto, con lo cual el trámite legislativo terminó. En consecuencia, señor, aun cuando yo no haya estado de acuerdo, exijo que esa ley sea publicada y se cumpla, porque ese es el mandato que soberanamente el Parlamento Nacional ha adoptado. Ya es hora que el Ejecutivo, y concretamente este Ejecutivo, entienda que el Parlamento Nacional tiene que ser respetado. Y tiene usted en sus manos, señor presidente, como primer presidente en este quinquenio que no corresponde a la bancada de gobierno, tiene el privilegio de hacer respetar el Parlamento, cosa que no se ha hecho antes, porque esta misma situación se ha presentado durante este quinquenio, en que un proyecto de ley que el Parlamento insistió en su aprobación, el Ejecutivo se tomó 3 meses sin publicarlo y los presidentes del Congreso en ese entonces de la misma bancada de gobierno guardaron silencio absoluto. Me alegro que hayan congresistas de esa bancada que hoy en día reaccionan y que reaccionan defendiendo los fueros parlamentarios que antes no defendieron. Es imprescindible, señor, que se entienda que incumplir con ese mandato, aun cuando la Constitución o el reglamento no contiene plazo para dicho cumplimiento, excederse de lo razonable es una violación o una infracción a la Constitución que puede dar lugar a las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales que corresponden. No queremos llegar a ese extremo. No queremos que, sobre todo estando en el inicio de un proceso electoral, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se tensen más de lo que ya lo están. No queremos insistir en estos temas, sobre todo cuando en el frente externo también hay tensiones internacionales. Yo invoco responsabilidad, invoco cumplimiento a la ley y a la Constitución por parte de este gobierno. Y así como en muchas otras oportunidades han publicado normas mediante ediciones extraordinarias del peruano, perfectamente pueden hacer en el curso del día exactamente lo mismo. Me alegro, señor presidente, que usted tan pronto se enteró del debate producido en el seno de la Comisión de Energía y Minas la tarde de ayer, haya tomado la iniciativa de comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros para expresar la preocupación y extrañeza de este poder del Estado. Yo le sugiero a usted, señor, que reitere lo que está escuchando ya no a los integrantes de una comisión,
sino al Pleno del Congreso en su conjunto en lo que es la defensa de sus fueros, de la Constitución y del orden jurídico. Me pide, señor Mulder, una interrupción, presidente. Congresista Mulder. Presidente, siguiendo la línea de lo señalado por el congresista Javier Bedoya, pero con una tingencia. El responsable de tener que publicar estas notas, y sobre todo aquellas que vienen del Poder Legislativo, es el secretario del Consejo de Ministros. No es el presidente del Consejo de Ministros, el secretario del Consejo de Ministros. Lo dice el ROF del despacho presidencial, artículo 20. Funciones de la Secretaría del Consejo de Ministros: efectuar la correcta numeración y publicación de las leyes, decretos legislativos, decretos supremos y resoluciones, coordinando con el diario oficial. Este funcionario depende del presidente de la República, directamente. Entonces, o el presidente de la República se involucra en este tema para que se publique la ley, o es el presidente de la República el que le ha dado la orden de que no lo haga. Eso es algo que se tiene que dilucidar, presidente, y yo creo que la gestión es directamente con el secretario del Consejo de Ministros, que es el responsable de acuerdo a ley. Gracias. Continúe, congresista Bedoya. Gracias, presidente. Pero siguiendo el mismo razonamiento que acaba de exponer Mauricio Mulder, yo debería añadir que el presidente de la República no es políticamente responsable. Es irresponsable y solo puede ser denunciado durante su mandato presidencial por las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución, y este no es uno de esos casos. Y en consecuencia, si el entrampamiento de este tema se ha suscitado en el secretario del Consejo de Ministros, quien preside el Consejo de Ministros es quien políticamente debe de responder frente a este poder del Estado que es el Parlamento. No ando descaminado entonces cuando digo que ha hecho usted bien en comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros y cuando he sugerido que reitere esa comunicación después de haber escuchado a la representación nacional, porque políticamente es él el que tiene que responder ante nosotros, no el secretario, que es un funcionario de carrera, un técnico, un administrativo o un burócrata. Me pide una segunda interrupción. Adelante, congresista Dahmer. Sí, señor presidente, creo que las palabras del congresista Bedoya son claras y enfáticas. Creo que hay una coincidencia plena en el Congreso de la República y por eso ameritaría que se someta a voto la cuestión previa para que, en forma inmediata, para que el presidente del Congreso pueda convocar al presidente del Consejo de Ministros para resolver este tema. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. No quiero ahondar en más argumentos, señor, porque no quiero que se caldeen más los ánimos en torno a esta materia, pero que no quepa un ápice de duda respecto a la firmeza que tenemos en la defensa de los fueros parlamentarios y en los acuerdos que este Parlamento haya tomado soberanamente, aun cuando no compartamos en el fondo del tema que se trató. Fue un acuerdo y como tal es una ley y debe de ser promulgada, publicada y cumplida. Y eso es lo que exigimos se respete, aun cuando votamos en contra de ella. Cambiando de tema, señor, y muy brevemente para entrar a la materia que estaba en debate, que es el proyecto de ley que ha sustentado la congresista Karina Beteta. En esta materia, pero por otras razones distintas a las expuestas por él, también debo de coincidir con lo expresado por el congresista Dahmer. Él, al término de su intervención, al referirse a este proyecto de ley, dijo que esto debía de reformularse, y coincido con ella y planteo en ese sentido una cuestión previa para que retorne a comisiones por una sencilla razón, señor presidente y señores congresistas. El dictamen que estamos debatiendo respecto de este proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura fue aprobado, conforme se consta en la documentación que se nos ha proporcionado, por la Comisión de Producción con fecha 26 de mayo de este año, del 2015. 26 de mayo. Sin embargo, señor, en uso de las facultades legislativas que habíamos delegado en el Ejecutivo, el 30 de agosto también de este año,
expidió el decreto legislativo 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura, ley en la cual muchos de los temas que son desarrollados en el proyecto que nos trae la Comisión de Producción son tocados. Por ejemplo, no solamente lo que es la definición del Sistema Nacional de Acuicultura, sino fundamentalmente todo lo referente a supervisión y fiscalización. Entonces, creo que este dictamen, por haberse emitido antes de la dación y publicación del decreto legislativo, contiene materias que ya han sido desarrolladas por el decreto legislativo. Y entonces habría una sobreposición de normas sobre la misma materia. Yo por eso sugiero y planteo como cuestión previa, señor, que este proyecto retorne a comisiones para que, cotejando lo que nos traen como propuesta con lo que ya está vigente, que es el decreto legislativo 1195, reformulen el contenido de la ley que nos quieran presentar para su debate y aprobación. Gracias, señor presidente. Antes de darle la palabra a la presidenta de la comisión, quiere hacer uso de la palabra sobre el tema de la ley para informar algo al Pleno, si me lo permite, señora congresista. Dada la justificada reacción que se ha tenido en el Congreso de la República por la no publicación en el Diario Oficial del Peruano de nuestra insistencia sobre el proyecto relativo al lote 192, el presidente del Consejo de Ministros se acaba de comunicar conmigo comprometiéndose a que mañana esta ley sale publicada en el Diario Oficial El Peruano. Eso para contestar la legítima inquietud y preocupación y extrañeza del Congreso de la República. Puede continuar con esta beteta. Como presidente de la comisión. Gracias, presidente. En primer lugar, he escuchado al congresista Dagmer pedir respetos, pero también creo hay que ser respetuosos. Si él tenía este tema, lo hubiera planteado antes de que se sustente el proyecto de ley. Me parece que hemos confundido a los que están escuchando en estos momentos el debate de este proyecto. Considero que es un punto de vista muy importante lo que ha informado, pero debió de haber sido al inicio del Pleno, no cuando ya se haya sustentado un proyecto de ley, porque lo que estamos haciendo es hablar un tema y volver nuevamente a los otros temas, lo cual, presidente, también pido yo respeto, que cuando ya se ponga a debate un proyecto de ley se tiene que referir exclusivamente los aportes a ese proyecto de ley. Habiendo dos propuestas que piden cuestión previa, en todo caso yo pediría que se someta a votación, presidente, y luego podemos tocar el siguiente tema. De acuerdo al reglamento, es hasta concluir el debate que se puede poner a votación la cuestión previa, congresista. Así se hará. La cuestión previa siempre se pone al voto. Congresista Anicama. Gracias, presidente. Presidente, haciendo un análisis del organigrama de funciones en el sector pesquero,